Bienvenidos aquí a la Escuela Superior de Arquitectura, la ESARC, para este estreno que tenemos de esta película, eh, y que es bien importante y significativa para nosotros. Y es bien significativa para nosotros por varias razones. La primera, que es muy simple, es de que esta institución educativa hace 26 años más o menos, empezó con un ciclo de cine, precisamente, con un ciclo de cine antes de empezar las clases oficiales de la primera generación. Entonces, el cine siempre para esta escuela ha sido algo muy importante. Y es un ciclo que recientemente ha vuelto a comenzar, que se llama Cinesarc, y que cada una vez al mes se presentan películas y se comentan. Y bueno, en este ambiente de cinema bajo las estrellas es algo que nuestro clima de la ciudad nos permite. Pero lo más importante y significativo para nosotros es recibir aquí a José Carlos y a su papá, el doctor René Crocker, porque José Carlos, como muchos de ustedes saben, es el primer estudiante de esta institución. Es el primer estudiante que llegó y de los que nos sentimos sumamente orgullosos, y es alguien que queremos muchísimo porque aprendió con H todo lo que el paradigma educativa de esta escuela propone, que es precisamente buscar una vocación personal, donde la enseñanza de la arquitectura, las cuestiones técnicas son la excusa, son la forma para comprender esa vocación personal que puede ir mucho más allá de la arquitectura, y que los que conocemos a José Carlos sabemos muy bien que él ha explorado muchísimos campos de la vida, la educación en el ciencias, la actividad deportiva, que desde siempre ha sido una parte muy importante en él, y el compromiso social, que también desde el Instituto de Ciencias ha sido muy patente, y aquí en la SAC también, y en su vida profesional. Entonces, bueno, estar en este estreno para nosotros en Les Arc es un gusto. José Carlos, bienvenido a casa, y te doy la palabra para que nos comentes algunos elementos técnicos de este documental. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Este, a ver, varias cuestiones. Digo, el corto realmente es corto, son 22 minutos, entonces no nos vamos a tardar mucho, pero a mí sí me gustaría, antes también de cederle la palabra aquí a mi jefe, a mi papá, eh, como explicarles un poquito de dónde surge la idea. Lástima que no está aquí Sergio Ruiz Velasco, muy conocido por la mayoría de ustedes. Checo, de cariño, es quien dirige, quien orquesta pues este pequeño proyecto que surge durante la pandemia. Son de aquellos pequeños destellos de luz que nos deja la pandemia, ¿no? Este, Todos recordarán, porque no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Eh, pues aquellos días de encierro nos volvían locos. Bueno, a mí me volvían locos. Y no podíamos salir y no podíamos hacer nada, y todo empezó a ser virtual y todo empezó a ser indoor, y pues ya la mente ya no estaba tan sana. Y planeamos una pequeña aventura, mi jefe y yo, así de estar cafeteando. eh, como muchos también sabrán, pues a mí me gusta mucho la montaña, y mi montaña favorita pues es el Nevado de Colima, que lo tenemos todos muy cerca de aquí de Guadalajara, y lo he subido por todos lados, cara norte, sur, por este, oeste, las 10,000 rutas que tiene. Y simple y sencillamente dijimos, mi jefe, le pregunté a mi jefe: oiga, jefe, ¿no me puede acompañar? Quiero subir el Nevado de Colima desde cero, ¿no? Desde el nivel de la playa. Obviamente me dijo: "Pues, estás loco". Le dije: bueno, no, y sí lo quiero hacer porque el encierro me está llevando ya a un punto complejo, emocionalmente hablando, ¿no? Y pues de ahí surge. Y, 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 y se nos ocurrió decirle a Checo,
con quien, insisto, tenemos mucha cercanía, pues queremos hacer esto, a ver si nos echas la mano ahí a filmar, tomar fotos o algo así. Y Checo, que ustedes, insisto, lo conocen muy bien y es sumamente creativo, dijo, no, espérate, déjame hacerles una propuesta. Él, como contexto y como antecedente, cuando estudiaba cine aquí en la UDG, ya había hecho varias entrevistas y tareas que le dejaban. Y no sé por qué contactó a mi papá, igual ahorita que les platique, pero dio con mi jefe y empezó a hacer sus tareas y sus trabajos, algunos con respecto de la vida de mi papá. Y entonces cuando surgió todo esto, dijo, denme chance de ir, o sea, si me voy a involucrar, me voy a involucrar bien. Y ustedes saben que Checo es de principio a fin hecho y derecho y súper comprometido, y así fue. Y así empezamos a orquestar este cortometraje, este, que insisto, es muy corto, pero está hecho con muchísimo cariño. Checo, mi jefe, y yo, pues pusimos mucho cariño, mucho amor y nos llevó a tener esta pequeña lucecita, insisto, como un pequeño producto, un resultado de aquella tan famosa pandemia, ¿no? Pues básicamente es lo que yo puedo introducir un poco al cortometraje, igual y ya al final, pues podemos seguir charlando y platicando. Jefe, no sé si usted quiera compartir algo como de manera introductoria al respecto de esto. Bueno, yo les quiero comentar eh, algo un poco de antecedentes a todo este proyecto. Eh, Cuando se creó la Escuela Superior de Arquitectura, estaba un amigo, un luchador social, que es arquitecto Enrique Hurtado, que me imagino que ustedes lo recuerdan, de profesor aquí. Y entonces me convenció que esta podría ser una propuesta para José Carlos. Yo estaba en el vaivén de la lucha revolucionaria en ese tiempo, estaba por tiempos aquí, estaba, pero cuando terminó el proceso, se negoció la paz en Guatemala. Fue más o menos los tiempos en que José Carlos estaba por entrar a estudiar sus estudios universitarios. Yo quiero decirles que los alumnos, yo ya estaba inserto. Quiero decirles que yo me dedico como profesión a la ciencia con visión social. Entonces teníamos un proyecto ya en la Sierra Birrárica y la primera generación de esta escuela fueron a hacer sus prácticas de servicio social a un espacio que nosotros teníamos o tenemos todavía en la Sierra Huichola, allá con los Birrárica, eh, que tiene un nombre diría yo, muy relacionado con lo que pasa ahora. Se llama Kiekari Ukitzikapan, que quiere decir lugar donde se aprende con la madre tierra. Y ellos fueron a hacer un proyecto porque nosotros queríamos hacer un centro de atención de salud para el pueblo wixárika, y ellos fueron a hacer el proyecto. Ese fue tu proyecto. Y entonces de ahí surgió todo este vínculo con la Escuela Superior de Arquitectura, pues que nosotros todavía mantenemos. Y, y bueno, yo en ese tiempo que José Carlos les está planteando, me había dado COVID, ¿sí? y, y había sobrevivido al COVID a pesar de mis años. Y entonces le digo yo, pues sí, animémonos. E hicimos este proyecto que a mí me parece interesante porque yo creo que uno como padre tiene etapas en la vida. Yo he sido un luchador social de toda la vida, hasta la fecha. Yo me dedico a la lucha social, ahora con los pueblos originarios y allá con los mayas, mis paisanos, que siguen su lucha por reivindicar sus derechos culturales y sus derechos sociales, pues. Entonces, esta película yo creo que recoge eso. Yo había hecho un pequeño trabajo con Checo, que que le sirvió, creo yo, porque nos pusimos a revisar archivos, mi diario
de cuando yo estuve en la selva y que se lo escribía al Chepo, que así le llamo yo, es decir, a José Carlos, al Chepo, y recuperamos el diario, recuperamos fotografías, recuperamos anécdotas, y Checo con ese talento artístico que tiene, lo logró vincular a lo que José Carlos planteaba. Eso es quizás el elemento. Yo siempre he dicho que todo se muere, el arte es lo que se conserva, ¿sí? Y porque todo, el arte es una cosa que perpetúa la historia, y entonces yo creo que esto es lo que expresa este documental. Muchas felicidades a los participantes, José Carlos y papá, y a todo el equipo de producción. Eh, pero sobre todo felicidades por compartirnos esa profundidad de sus vidas, José Carlos. Es algo que nos emociona mucho y ese sentimiento está convertido en el séptimo arte. Y ese séptimo arte ya nos platicarás cómo les está yendo en los festivales y demás, pero lo más importante es ese volcado de ustedes y que lo comparten en esta producción. Muchas felicidades desde dentro. Platíquenos cualquier gente del auditorio que quiera comentar, compartir. Gracias. Mi nombre es Carlos Tavares Luna y tengo una pregunta para ambos, y para René y para Hijo. ¿Qué tanto significó este documental, este proyecto cultural para el tema del reencuentro, para el tema de digamos, el, algo pues conflicto, algo, el mismo nombre, ¿no? Entonces, la lucha por la utopía, el- el- la cuestión familiar, ¿qué tanto significó para ustedes este documental que está bello, ¿eh? Felicidades. Felicidades, no solo a ustedes dos, sino al equipo, a los fotógrafos, director y equipos de apoyo, ¿no? De persona que editó, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, obviamente, digo, como Checo lo plasma pues en el cortometraje, fueron pues muchos años de distanciamiento, de ausencia, pues años complejos, pero yo creo que Checo, nada, pues, o sea, sabe agarrarlo a uno pues en curva, y yo lo que rescato de todo esto es aquellos momentos en los que coincidíamos, eran momentos de calidad. Es- Luego en las noches a cenar, pero eran semanas que coincidíamos y paseábamos juntos y convivíamos juntos pues bueno, en retrospectiva, pues hoy puedo decir que fue maravilloso también aquello. Y hoy tengo a mi jefe y hoy lo veo cada 15 días, comemos juntos, hablamos por teléfono los lunes en las mañanas o cuando se nos da nuestra regalada gana, y compartimos el café, y de repente nos echamos en su cumpleaños y en Navidad unos cuantos zacapas, unos rones, y ha sido pues maravilloso. Y algo que a mí me gusta de cómo Checo plasma eh, pues nuestra vida es que en los hombres, y me voy a arriesgar a decir algo que tal vez algunos no estén de acuerdo, pues, pero a los hombres nos cuesta un poco más de trabajo expresar lo que sentimos, ¿sí? Nos atora un poquito más, somos más ríspidos en la relación con las otras personas. Y a mí me ha servido mucho, o me sirvió mucho ahora tener a mi papá muy cerca, pues porque lo valoro mucho, porque lo amo, porque lo quiero, y no me cuesta trabajo decirlo. Y mucho tiene que ver, pues,
pues sí, con esa ausencia y ahora con esta presencia tan maravillosa de compartir la vida con mi jefe, ¿no? Eso. Bueno, es muy difícil tratar estos temas padre, hijo y en público, que es mucho más, mucho más complejo. Pero yo lo que creo es que para uno que tomó una decisión de joven, porque esta fue una decisión que tomé yo de casi cuando era, cuando era maestro, yo soy maestro de educación primaria rural bilingüe. Esa es una decisión. Y cuando su servidor veía que se morían los niños allá en la montaña de mi escuelita, yo tomé una decisión de que esto no era posible, pues. Y tenía 18 años. Tenía 18 años. Y bueno, en esos tiempos habían muchas dificultades para poder estudiar en las universidades. Pues. Yo estudié con beca en una universidad pública, en la Universidad Nacional en Guatemala, y me hice médico y tomé la decisión de dedicar la medicina en beneficio de la gente que no tiene recursos. Por eso me volví pediatra y estando en ese tránsito de, de dedicarme a la medicina con visión social, pues nos agarraron las luchas en nuestro país y hubo que tomar la decisión de luchar al lado de la gente que estaba luchando por sus derechos, que eran sobre todo los pueblos mayas. Y lo que José Carlos dice es una verdad. Es una decisión difícil, pues. Pero, y tomar una decisión de estar aquí, ya en Guadalajara, y tomar una decisión de irme de regreso y estar 10 años en la selva, ¿sí? Al lado de los compañeros que estaban luchando por ese ideal, por esa utopía que teníamos en ese tiempo. Fueron decisiones difíciles. Y fueron decisiones difíciles porque había que sopesar entre los hijos y los hijos de todo ese montón de gente que estaba ahí refugiada en las selvas. Porque era, es decir, y esa decisión son decisiones muy complejas y difíciles. Entonces, para mí que la película, y este cortometraje, es una síntesis que recupera esas contradicciones que uno como ser humano tiene y que tiene que tomar decisiones, pues. Y uno está muy claro y es muy doloroso dejar sus hijos por temporadas y porque estar en una lucha revolucionaria no es una cosa muy sencilla, además, pues, es una cosa muy difícil, inimaginable. Dormir en una hamaca día y noche, estar durmiendo en una hamaca y luego andar todo el día caminando y luego estar eh, sin ver el sol a veces porque estás metido en una selva, no es una cosa no muy sencilla, pero pesa más la conciencia, la utopía. Y, y entonces esos momentos que estás con tus seres queridos, pues los vives muy intensamente, como dice José Carlos. Pues. Es decir, yo, por ejemplo, ese librito que vieron ustedes ahí, lo escribía en los momentos para que José Carlos y mi otra hija, que es médico, tuvieran cuando yo venía aquí les traía y nos poníamos a leer cosas. Es un diario para un niño, era diario para un niño. Sí, era un diario para niños, pues. Y por eso lo hacía con dibujitos, ven ustedes los dibujitos para expresar, sí, pero son manifestaciones de cariño, como dice José Carlos, son diferentes a las que uno manifiesta en situaciones normales, pues es una situación extraordinaria en la vida de uno. Y que eso te hace
seguir viviendo, porque muchos de nosotros no hemos dejado esa utopía. Yo sigo apoyando a los pueblos wixárika en la sierra. Tenemos aquí una granja escuela donde tenemos niños indígenas becados y seguimos nosotros en ese mismo proyecto. Entonces la película como que, este cortometraje viene a reforzar el fondo de esta cortometraje es precisamente documentar de manera artística la lucha social que cada uno debiera de estar. Y que esto lo hacemos, se lo dije a José Carlos, yo estoy de acuerdo. Vamos haciéndolo para que sirva para otros padres, para otros hijos, que lo que más vale son los valores, la coherencia y la calidad del amor que uno pueda tener como ser humano por sus seres queridos. Eso es lo que expresa esta película. Como ven, siguen los testimonios desde el profundo del corazón. Eh, ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Eh, Bueno, primero agradecer la oportunidad, pero me parece fascinante la manera en la que platicas la historia. Bueno, es increíble porque poderte escuchar y poderte ver, y aparte, habiendo vivido mientras tú hiciste eso, pues me tocó cercano, ¿no? Pero esa unión que haces de un sueño que ya traías y de la historia de tu papá, esa unión, esa fusión que es compleja, es fascinante. Se queda corta la historia con la historia real, ¿no? Pero creo que es un gran trabajo de llevar pues sí, a la pantalla ese sufrimiento que se vive en la bici, que tú vas desde abajo, porque, hombre, es complejísimo la cantidad de kilómetros que hiciste, pero la cantidad de kilómetros que usted caminó, por años y que sigue caminando, ¿no? Y me parece que el entrelace que hay entre ambas es fascinante llevar esa, no sé, es como complejo expresarlo, pero le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da de compartir esa historia, porque sí, sí que nos llega y pues muchas felicidades, mis negros. Muchas felicidades, me encantó esto. No es lo que yo me esperaba otra cosa, como balazos y eso, pero está bien. Me encantó mucho lo que hicieron. Es un proyecto muy bonito. Bueno, yo lo que quería es esto, pues es como agradecimiento, ¿no? Pero aparte quería decirles que la relación padre-hijo, pues yo tuve una muy parecida. Digo, parecida en el sentido del padre ausente, del padre que traía una chamba muy importante de social, precisamente, era médico, pediatra, y se dedicaba a la infancia. Hizo muchas cosas por eso, pero a mí me costó mucho porque estaba ausente allí otra vez. Digo, vivíamos en la misma casa, pero andaba en otra onda, ¿no? Él traía su rollo muy fuerte y lo siguió, y yo pues muy lejos de él. Además, muy feliz porque me tocó la suerte de crecer con 6 hermanas, 3 más chicas y 3 más grandes. Entonces, pues yo me la pasaba muy solo porque pues no me llevaba bien con ellas. Era muy difícil. Y bueno, me recuerda mucho esta cuestión de la relación padre-hijo, del padre dedicado
a algo muy profundo, muy valioso, muy fuerte, más fuerte que el hijo. Eso es importante. Y bueno, los veo muy cercanos, cosa que me da muchísimo gusto. Es un tesoro para ustedes. Felicidades. Eso yo no lo tuve, desgraciadamente. Heredé otras muchas cosas de él. Por ejemplo, sus amigos, tenía muy buenos amigos, gentes como él, y con ellos sí me llevaba muy bien. Hasta la fecha, digo, los que quedan, ya no, creo que ya no queda ni uno, pero, pero eran gentes con las que yo me acercaba más. Bueno, pues ya es. Muchas gracias, Alejandro. Comentarios. Es un momento de seguir en la intimidad. Nada más un par de cuestiones rapidísimo. Uno, Aru, Maruca, Gabriel, bueno, los maestros por aquí, si hay algún otro maestro que me tocó hace 25 años ya ni sé ni cuántos. Em, Algo que yo aprendí mucho aquí en la SARC y que entiendo que sigue permeando la universidad es una asignatura que teníamos que se llamaba Proyecto Integrador. Sí, y en el Proyecto Integrador, Alejandro, Gabriel y bueno, todos mis maestros, eh, era un espacio que teníamos nosotros como alumnos único, porque nosotros desarrollábamos, hacíamos lo que queríamos y ellos nos ponían todos los medios para que nosotros desarrolláramos. Entonces, estábamos estudiando arquitectura, pero a veces queríamos cocinar y pues bueno, pues cocinábamos. Queríamos tomar fotografía y aunque no había un diplomado o un curso de fotografía, tomábamos fotografía, pintura, N cantidad de cosas. Y eso yo al día de hoy se los agradezco muchísimo porque yo lo sigo llevando a mi vida cotidiana. Y esto es un proyecto que surge a raíz de un proyecto integrador, de un espacio, de seguirme yo cuestionando qué quiero hacer realmente, más allá pues, de lo que tengo que hacer para sobrevivir, para poder vivir, sino un espacio pues para mí y para compartir pues con mis seres queridos. Eso es la primera. La segunda cuestión como anécdota nada más, a propósito, digo, ahora lo podemos platicar que mi jefe, pues estaba en la guerrilla y todo, pero bueno, imagínense en los 80s y en los 90s no había posibilidades. Entonces, para mí era complejo los periodos vacacionales, ¿no? Porque cuando regresábamos de un periodo vacacional, Navidad, Santa y Pascua o verano, pues las maestras siempre, ¿verdad? Ay, a ver, platíquenos qué hicieron el verano, ¿no? O qué hicieron en las vacaciones. Y mis vacaciones, algunas, era acompañar a mi papá, pues a veces a recoger armamento, a veces a cruzar, pues sí, a recoger heridos de guerra que venían de Guatemala y había que traerlos a un hospitalito clandestino que tenía mi jefe con mi mamá aquí por la calzada de Independencia, ¿va? Y por ahí por Avenida de los Maestros, y taparles los ojos para que no supieran que venían para acá, porque cuando los curaran, regresaran a Guatemala y los capturaran, pues no dijeran, no cantaran. Y pues sí, meter en unas Ichiban, parece anuncio, va, pero de doble fondo, pues meter fusiles y que mi papá manejara día, mañana, tarde y noche hasta llegar al río Sumacinta. Ir a San Cristóbal de las Casas, porque allá había otro centro de control de la guerrilla. Cuando San Cristóbal de las Casas no pintaba para nada, no había ZLN, bueno, había tal vez, pero no había sido el foco de atención a nivel internacional, ¿no? Y era un pueblucho ahí en la sierra, hermosísimo, pero pues nada, y ahí, y entonces esas eran mis vacaciones. Pero había que decir, pues nada, jugar fútbol, ir a Tapalpa, pues no sé, pues había que inventarse cosas. Y,
Y el último comentario que quiero hacer es algo que a mí me marcó de la vida de mi papá. Porque hoy hablar de la guerra es complejo. Bueno, siempre ha sido complejo, ¿no? Pero llegó un momento en el que sí, o sea, obviamente era mi héroe que regresaba y que, bueno, que siempre estábamos, pues, esperando a ver si regresaba o no regresaba. O sea, eso sí es cierto que sí sucedía, ¿no? No, no, se iba y sabíamos cuándo se iba a ir, pero no sabíamos si iba a regresar y cuándo, ¿no? O cómo. Y, y ya conforme fui creciendo, pues obviamente este asunto de la guerra es complejo, porque aquí tenemos todo. Y llegó un momento en el que yo empecé a cuestionar a mi papá al respecto de las decisiones que él tomó de vida. Precisamente con respecto de agarrar un fusil, yo le llegué a cuestionar en más de alguna ocasión, ya grande, pues, o sea, ya joven, de joven. Y yo le decía, a ver, jefe, a mí me es increíble cómo usted pudo haber tomado un fusil, ¿no? Y bueno, vaya usted a saber, ¿no? Cuántos días, cuántas semanas, porque sí es cierto que el libro de Cuando Papito fue a la selva, así se llamaba, Cuando Papito fue a la selva, pues sí narraba, emboscadas, helicópteros, heridos, pues la guerra tal cual, sí, en caricaturas, pues para un niño. Y yo le decía que a mí se me hacía muy complejo pensar que mi papá hubiera hecho eso, ¿no? Y lo único que me dijo, sin entrar en mucho detalle, me dijo, mira, Chepo, lo que pasa es que para ti, que has tenido todo, tú vives en un país, México, donde en aquel entonces, pues no había guerra, tú tienes una escuela, tienes vestido, tienes comida, tienes educación, sales a jugar con tus amigos a la calle, tienes vacaciones, tienes todo, y todos tus derechos como persona son respetados. Pero cuando no es así, cuando te matan a tus amigos, cuando te matan a tus hermanos, que a mi papá le mataron a un hermano, cuando los derechos de los otros, de los que más lo necesitan, son pisoteados y ya se alzó la voz y ya hay consignas contra el gobierno represor y sigues luchando, diciendo y tratando de mantener la paz y no se puede y te siguen pisoteando, pues si en tu burbuja de cristal no hay razón para agarrar un fusil y no te pido que lo hagas, pero pues hay otras realidades que nosotros, todos los que estamos aquí, no hemos vivido y entonces cuestionarnos ese tipo de cosas es muy fácil, pero cuando mi papá, sus amigos, su familia lo vivieron, pues está cabrón. Y eso a mí me marcó mucho la vida, ¿no? Como para poder separar lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que es la realidad de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a mí me da muchísimo gusto, la verdad, de estar aquí con mi jefe y que ustedes también me hayan podido acompañar. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, José Carlos. Platíquenos también un poco las dificultades técnicas, físicas. Yo te he seguido desde siempre en el Facebook y me acuerdo que estabas entrenando y que ahora tantos metros y que ahora subimos y ahora bajamos. Y realmente en la pantalla el grito de felicidad es también del alma, de haber logrado un reto que estuviste entrenándote años, años para eso. ¿Qué nos puedes decir al respecto en términos de preparación física? Siempre has sido un excelente deportista, así como artista, y es decir, todas las facetas, todas las dimensiones del ser humano las abarcas muy padre. Pero en esta parte deportiva, qué nos puedes decir? No, bueno, pues aquí hay varios que seguramente saben lo que implica, ¿no? Digo, en kilometraje tal vez no es mucho,
que creo que son 131, 132 kilómetros, pero lo que pega es la altura, ¿no? Los que han subido el Nevado, aquí veo a varios que seguro sí han subido el Nevado, lo que pega es la altura, y bueno, y la acumulación, ¿no? De combinar tres disciplinas, o sea, es la bici de ruta y luego cambiar a bici de montaña, pues no me dejarán mentir, es complejo, ¿no? Y ya luego, pues ya la caminata, pues ya es lo de menos, ya vas en automático a la última parte. Pues nada, es meterle cabeza, poquito más de 12 horas, pues no, es difícil prepararse para eso. Y es más, ya el último, y aquí está Miguel, pues que hace también recorridos así de muchísimas horas, llega un momento en el que más bien es la cabeza, ¿no? O sea, las piernas ya no te responden, estás deshidratado, estás jodidísimo, y es más bien meterle cabeza para este reto y pues lo mismo nos pasa en la vida, ¿no? O sea, nos cansamos, nos azoramos con el trabajo, con la vida, y la cabeza es la que nos va ayudando a librar los obstáculos. Eso, nada más. Ahora viene para la pregunta con tu papá, precisamente eso es lo que quería que comentaras, de que el tema está en la cabeza y estar metido en la selva, me imagino que también no sentías las piernas de estar caminando, la desolación muchas veces de ver lo que sucedía. Sin embargo, esa utopía es la que te mantenía como estar en pie. ¿Algo que quieras comentarnos de ese aspecto? Es que me parece a mí que la toma de conciencia es fundamental en la vida de uno. Y la toma de conciencia no es una cuestión de conocimiento nada más, sino es que tú tomes una decisión de trasladar, eh, cómo trasladar las necesidades a tu conocimiento y a tu conciencia y traducirlo en un sueño o utopía, pues, que ese es un proceso que tal vez los que han leído a Paulo Freire me comprenderán. Paulo Freire trabajaba lo educativo para generar conciencia, para preparar a la gente a que fuera libre. Entonces, tomar una decisión de, de ese tipo no es tan sencillo. Yo vengo de una familia muy religiosa, sí, bastante religiosa. Y tomar la decisión de agarrar un arma para acompañar a otros en ese ejercicio de autodefensa y acompañarlos, una cosa que es medio compleja, pues, pero eso se da por la cuestión de conciencia. Y eso hace que uno mantenga la utopía, porque yo diría que la gente que está metida o ha hecho de su práctica social, y eso lo ve uno con personas que pertenecen a las organizaciones religiosas, con los maestros. Los maestros, si no tienen utopía, no pueden ser maestros, ¿sí? No pueden ser maestros. La gente que pertenece a organizaciones religiosas, si no tiene su fe por delante, no puede hacer lo que hace, porque generalmente son profesiones eh, muy complejas, pues. Y el ser papá, de verdad, no ser papá de apellido, sino ser papá para cultivar a, a hijos es una tarea también de mucha conciencia. Entonces, combinar esas cosas creo que fueron quizás un poco complejas, pero se transforman las utopías, uno las va construyendo y las va reconstruyendo. Es decir, cuando yo regreso y me reinserto a la vida científica en la Universidad de Guadalajara, tuve que reorganizar mis utopías y seguir siendo coherente con lo que dio origen a mi incorporación a las luchas sociales. Es decir, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿y tú por qué estás todavía en yo soy profesor, investigador de la UDG, y después de 42 años sigo siendo
ya me debió haber jubilado hace 7 años, pero yo tengo una utopía. Tengo una utopía, sigue manteniendo mis utopías porque hay que seguir construyendo una sociedad mejor, jóvenes con conciencia, y aquí hay alumnos, hay como 2, 3 alumnos míos, y hay un compañero profesor que se acaba de ir, ahí está José Luis, es mi colega de utopías, y por allá hay un alumno de doctorado, una alumna de maestría. Pero ¿qué es lo que cuál es su práctica social? No es solo enseñarles los métodos de la ciencia y los campos disciplinares, sino también cómo construirles a los colegas, a los alumnos, nuevos niveles de conciencia, porque ese es el papel del buen maestro y ese es el papel del investigador, ponerle al servicio de la gente el conocimiento. Pero esa es la reconstrucción de las utopías. ¿Sí? Entonces, quizás lo más importante en la vida de uno como ser humano es su coherencia con sus utopías. Es decir, quizás es una tarea muy compleja, que a pesar de donde estés, tengas presente tus utopías y sigas luchando por ellas. Y sigas luchando por ser un mejor colega, ser un mejor maestro, ser un mejor padre, ser un mejor abuelo. Yo tengo nietos. ¿Sí? Y entonces, y ser coherente por lo que tú saliste de tu país. Porque alguien me preguntó, por eso se llama umbrales del exilio. Pero yo digo, lo peor que le puede pasar a una gente que se exiló es abandonar sus utopías. Sí, porque el exilio puede ser un exilio dorado donde uno empieces a disfrutar del bienestar. Pero si tú sigues luchando por lo que luchaste con coherencia, ese creo yo que es el gran reto de todo esto. Y que el Checo, que yo lo admiro mucho y lo aprecio mucho, haya logrado hacer esa síntesis de una relación de utopías paternas, pero también de utopías sociales, es, creo yo, el mérito de este cortometraje. Y que eso es lo que transmite este cortometraje, que creo yo y eso es lo que, por ahí le decía a Checo, vamos a hacer algo más, pero vamos a irnos a recorrer las selvas y recorrer e irnos a la sierra con los Wixárika. Yo tengo 25 años de estar al lado de los Wixárika aquí, luchando al lado de ellos por sus derechos. ¿Sí? Y reconstruir todo eso, porque yo creía que el artista que se compromete con la sociedad tiene su mérito. El mérito, tanto es el mérito de nosotros que estuvimos en esto, el mérito de José Carlos, de estar todavía en un proyecto, pero el mérito de un cineasta es precisamente transformar esas experiencias sociales en arte que haga tomar conciencia a la gente. Y ahí es diferente el arte, es un arte comprometido con la sociedad. Pues yo creo que ese es el mérito de Checo y que hay que seguirle por ahí, por esa beta. Sí, por esa beta. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Aprovechen que estamos en este espacio en casa. Finalmente, yo te preguntaría, José Carlos, se ha presentado en festivales, ¿qué has estado tú presente, me imagino, en ellos? Y ¿cómo lo ha recibido el público ya en términos de documental? ¿Qué comentarios que nos quieras compartir algo de eso? Bueno, y lástima que no está Checo, ¿verdad? Y el tema, yo la verdad no, yo como le digo a Checo de broma, le digo, no, es que tú y tus hojitas de laurel, esas, la verdad es que son a veces muy aburridas las películas que van a los festivales, pero con esto me ha acercado muchísimo al séptimo arte, ¿verdad? Es complejísimo, muy complejo. Yo la verdad no le termino de hallar qué es lo que le gusta a la gente. La gente que va, lo ve, termina contenta, conmueve, nos remueve. Yo sí veo, por ejemplo, otra vez volviendo al tema de nosotros los hombres, ¿verdad? Pues
somos más sacatones, pues, para este tipo pues de situaciones, ¿no? Lo que es abrir nuestro corazón, platicar de cómo nos sentimos. Lo que pensamos, eso somos buenísimos, pero lo que sentimos nos cuesta. Y sí veo que la respuesta de muchas de las personas que van, pues es de conmoción, de sentimiento real, natural, de que les recuerda a algunos la relación que han tenido con sus padres, independientemente si todavía están vivos o no. Y esa respuesta ha sido como muy bonita. Ha sido complejo los festivales porque no es un corto pues, que venda, ¿no? Mismo Aru dijo, no, pues yo esperaba balazos, algo, o sea, todos esperamos algo a lo que nos tiene acostumbrado más el cine, ¿verdad? Y, pues bueno, pues esto no, o sea, no es Marvel, no es Hollywood, no es nada de eso y es complejo. Inclusive también en los mismos festivales de alpinismo o de aventura extrema, porque también por ahí se han presentado en algunos, también es complejo, pues, porque no somos Red Bull, ¿verdad? Que sí, y todo es totalmente extremo, ¿no? Bueno, unos dirán, no, bueno, pues está muy cañón ir de Boca de Pascuales a la cumbre, pero realmente para la gente que se dedica al deporte y al deporte extremo, esto es cualquier lelada, ¿no? Lo hacen sentado en cualquier día. Entonces, también en esa otra beta de festivales deportivos, pues nos topamos también un poco con pared. Pues ahí va el documental, ahí van los trabajos. Checo me dice, no, esto es de muchísima paciencia. Yo pues le tengo muchísima fe a Checo y lo que Checo vaya decidiendo con el cortometraje, eso se va a ir haciendo. Por ahí algunos me preguntaban, oye, ¿y dónde lo podemos ver? No, la verdad es que Checo lo tiene muy bien cuidadito. Y lo que Checo vaya diciendo, eso es lo que vamos haciendo también mi papá y yo. Y ya cuando Checo diga, no, bueno, pues yo creo que ya, ahí muere, pues se sube a YouTube, se sube a todos lados y pues bueno, ahí ya lo verán todos los que no lo han visto en este tipo como de foros o de espacios. Así tal cual. Y bueno, yo ya de verdad cierro dándoles las gracias, que ya es ahora sí ya tardecito. Muchísimas gracias a todos los que se dieron la oportunidad de venir. Y gracias a la SARC también que nos abrió las puertas y nos hizo esta invitación.